Tenemos unas instalaciones de 18.000 metros cuadrados con puentes grúas de 64 toneladas. Tenemos capacidad para hacer las piezas muy, muy grandes que no pueden hacer otros talleres. Nos hemos especializado en eso, en calderería pesada, con piezas de gran tamaño y grandes dimensiones. Nosotros trabajamos en maquinaria, en el sector de la maquinaria agrícola, de construcción, ferroviario. Ahora estamos muy metidos en eólico, estamos ahí porque las exigencias del mercado eólico son complicadas, tenemos que hacerlo poco a poco y con muchísima precisión, pero ahora mismo nuestro mejor mercado es el aeronáutico, donde estamos más metidos. Estamos fabricando los carritos que circulan por el aeropuerto, que arrastran los aviones. La segunda generación nos incorporamos en el año 95 a la empresa. Entonces, Antonio, mi hermano, es el que se dedica a comercial. Y él vemos que hay mucho mundo por construir y que nosotros podemos estar allí. Entonces él empieza a través de cámara a hacer misiones comerciales fuera de España, Francia, Alemania, Bélgica, y empezamos a ver que nuestra empresa tiene mercado allí, porque necesitan construir en todo el mundo. Empezamos a vender en Francia, vimos que nuestro tipo de empresa les gusta mucho, porque allí en los talleres de calderería no están llaves mano, o sea, nosotros entra la chapa, la podemos cortar, plegar, mecanizar y montar. Allí no, allí es un taller de corte, otro taller de plegado y otro taller de mecanizado y otro de montaje. Entonces, cuando los clientes nos visitan, ellos ven que tenemos muchísima capacidad y ellos no tienen que viajar a ningún sitio más. Entran en nuestra casa y ven su pieza terminada. Y a raíz de eso empezamos a exportar, incluso tenemos algún cliente que todavía nos está comprando desde el año 95. De empezar con la Cámara de Comercio y que después de tanto tiempo te den un premio a la exportación, te da un subidón. Nosotros somos aragoneses, somos una empresa familiar desde hace 50 años, creemos en nuestra tierra, nos gusta nuestra tierra y que te lo den desde aquí, bueno, nos ha sentado fenomenal. Es un subidón para todos, empresarialmente, el equipo, es para todos. El problema de los aragoneses es que nosotros no nos valoramos, no valoramos lo que tenemos, y es un tema que tenemos que empezar a cambiarlo. Nosotros desde Zaragoza hemos vendido hasta Canadá, una pieza mecanosoldada de 20 toneladas a Canadá. Se puede, es cuestión de transporte. ¿Y qué? Si en un barco te ponen contenedores que tarda un mes, el cliente lo sabe, pero nosotros lo fabricamos desde aquí. Es cuestión de creérselo. Tiene un servicio la cámara que se llama Sitel, que es, esto lo digo un poco para los pequeños talleres que no se atreven a exportar porque no hablan no hablan inglés o francés. Tienen un sistema de comunicación con el cliente que es A3, una conversación A3, tú hablas, traduce, y el señor francés habla y te traducen en español, y funciona muy bien. Nosotros ahora a nivel de comunicación con internet no tenemos ningún problema. Yo dentro de 10 años lo veo, lo quiero y lo deseo, porque en el ADN de Alot está la mejora continua, la innovación, y somos un equipo muy joven, tenemos gente muy joven y con muchísimo empuje, y lo veo siendo una de las caldererías pioneras en Europa.